Hola y bienvenido a nuestro canal. Si tienes curiosidad por los misterios de la vida después de la muerte, estás en el lugar correcto. Hoy exploraremos dónde están los muertos y qué podrían estar haciendo en este preciso momento, según la Santa Biblia y el antiguo libro de Enoc. Si este video te parece interesante, no olvides suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios a continuación. Únete a nosotros en este viaje para entender si los muertos son conscientes, un tema esencial en esta discusión. Comencemos examinando lo que dice la Biblia para prepararnos para lo que está por venir. Algunas personas creen que los muertos no saben nada y dejan de existir después de la muerte física. A menudo citan versículos como Eclesiastés 9:5 y Salmo 146. Sin embargo, estos versículos no contradicen otras partes de la Biblia que sugieren que el alma permanece consciente después de la muerte. De hecho, describen el estado físico de los muertos, pero no el estado del alma. Estos pasajes no implican que el alma pierda toda conciencia. En realidad, versículos como Mateo 25:46 y Lucas 16:19-31 revelan que los muertos experimentan conciencia eterna, ya sea en el cielo o en el infierno, con la capacidad de pensar y recordar. Eclesiastés, escrito desde una perspectiva terrenal, se centra en la vida bajo el sol en nuestro mundo físico, presentando una visión de la existencia humana limitada a lo que sucede en esta vida material. Esta perspectiva enfatiza la transitoriedad de todas las cosas bajo el sol, destacando la inevitabilidad de la muerte como el fin de nuestra actividad en la tierra. Muchos pasajes de Eclesiastés nos recuerdan que, por mucho esfuerzo que hagamos, no podemos cambiar el destino final de la muerte. Los muertos ya no pueden interactuar con el mundo como lo hacían en vida, ni participar del trabajo, el conocimiento o los gozos terrenales que marcaron su existencia. Esta es la perspectiva bajo el sol que ofrece Eclesiastés, una visión limitada que solo se centra en lo que podemos ver y experimentar en nuestra existencia terrenal, sugiriendo que la muerte es el cierre definitivo de la actividad humana. Sin embargo, la Biblia también revela una verdad trascendente que va más allá de esta perspectiva terrenal. Aunque el cuerpo físico muere, el alma continúa existiendo, porque está destinada a una eternidad que trasciende las limitaciones de esta vida. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo refuerza la enseñanza de que los seres humanos no somos simplemente cuerpos, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Es el alma, esta parte mortal de nosotros, la que continúa su existencia después de la muerte física. La vida no se limita a lo que sucede en la tierra. La muerte no es el fin del ser humano, sino más bien una transición hacia una nueva etapa. En lugar de aferrarnos a la idea de que la vida solo sucede aquí y ahora, deberíamos acoger las enseñanzas de Jesucristo, quien nos asegura que la existencia humana no termina con la muerte, sino que se transforma, llevando al creyente a un estado eterno con Dios. Esta comprensión más amplia de la vida y la muerte, que trasciende lo físico, nos invita a mirar más allá de nuestra temporalidad y vivir con una perspectiva eterna. ¿Alguna vez te has preguntado si tus seres queridos aún pueden verte desde el otro lado? ¿Sienten emociones como paz o arrepentimiento más allá de esta vida? ¿Pueden recordarnos y velar por nosotros, como muchos han creído a lo largo de la historia? Antes de ahondar en esta cuestión, consideremos las emociones que se sienten en los momentos finales de la vida.
Imagina ser plenamente consciente de que se acercan tus últimos momentos en este mundo. La experiencia es profunda y la realidad de la muerte inminente es profundamente personal y a menudo se manifiesta como una mezcla de emociones y pensamientos que cambian a medida que se acerca el final. Algunas personas describen este momento como un despertar espiritual, en el que experimentan una profunda sensación de paz o incluso una conexión con algo más allá del mundo físico. En ese momento final, todo cambia. El peso del mundo desaparece, dejándonos con preguntas poderosas sobre la vida que hemos vivido. A menudo nos encontramos reflexionando profundamente sobre el significado de las cosas más simples. Nos preguntamos, ¿tuve un propósito en mi vida? Component Placement, ¿cumplí con mi llamado? Zrenia, ¿estoy listo para partir? Para algunos, esto trae paz, saber que han vivido bien. Para otros, puede traer tristeza o arrepentimiento. Sin embargo, más allá de todas estas emociones, hay un silencioso anhelo de descanso, un deseo de poner fin al sufrimiento de este mundo, y tal vez una esperanza de algo mejor en el otro lado. Esto nos lleva a una pregunta común. ¿A dónde voy? ¿Qué sucede después de morir? A lo largo de la historia, la humanidad ha especulado sobre lo que ocurre después de la muerte. Diferentes culturas, religiones y filosofías han ofrecido una variedad de ideas sobre la vida después de la muerte. Algunos hablan de reinos celestiales y paraísos, mientras que otros describen la reencarnación o la aniquilación. Sin embargo, cuando abordamos esta cuestión desde una perspectiva cristiana, nos centramos en lo que enseña la Biblia sobre el estado de los muertos. Este tema es complejo y multifacético, pues las Escrituras ofrecen enseñanzas diversas según la época, el contexto y la revelación progresiva a lo largo de los siglos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos brindan una comprensión integral de lo que sucede después de la muerte, revelando que existen diferentes etapas y experiencias según la fe y las elecciones de cada individuo. Para comprender mejor este asunto, es fundamental considerar los principios bíblicos, así como algunas fuentes extrabíblicas que complementan nuestra comprensión del más allá, como el libro de Enoc. Partiendo de la perspectiva bíblica, la Biblia ofrece enseñanzas claras sobre el destino de los muertos, que no son uniformes ni simplistas. En el Antiguo Testamento se introduce el concepto del Seol, un lugar de sombras al que van todos los muertos, tanto los justos como los malvados. El Seol se describe como un reino de sombras, un lugar donde termina la vida terrenal y la conciencia humana parece entrar en un estado de quietud y espera. En Eclesiastés 9:10, el escritor se refiere a este lugar diciendo: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay trabajo, ni ciencia ni sabiduría». Esta descripción refleja una visión de la muerte como un estado de inactividad, donde los muertos ya no pueden participar en las actividades de la vida, como el trabajo o la creación de conocimiento. Se trata de un lugar que podría interpretarse como una especie de pausa en el viaje del alma, donde cesan las obras terrenales y se acaba la capacidad de actuar o influir en el mundo físico. El Seol en el Antiguo Testamento no es necesariamente un lugar de castigo, pero tampoco un paraíso. En las Escrituras se presenta como un espacio neutral donde los muertos esperan el juicio final, aunque poco más se especifica sobre lo que allí ocurre. Sin embargo, a medida que avanzamos en la revelación progresiva de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que esta idea de un estado de espera en el Seol se complementa con una comprensión más detallada del destino de los muertos. Por ejemplo, Jesús habla de dos posibles destinos para las almas después de la muerte, uno de consuelo y otro de tormento. En la parábola del hombre rico y Lázaro,
Jesús describe cómo el pobre Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico, al morir, es llevado al Hades, un lugar de tormento. Este pasaje destaca una clara distinción entre los destinos de los justos y los malvados, sugiriendo que el Seol o Hades sirve como lugar de espera para ambos, pero que la naturaleza de esa espera está definida por el carácter moral de la vida vivida en la tierra. A medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, la comprensión de la vida después de la muerte se amplía aún más. La resurrección y el juicio final se convierten en temas clave, donde todas las almas, finalmente, se presentarán ante Dios para recibir su recompensa o castigo eterno. Esta evolución desde el Seol como lugar neutral de espera en el Antiguo Testamento hasta una separación más definitiva de los justos y los malvados en el Nuevo Testamento refleja la revelación evolutiva de la justicia y la misericordia de Dios a lo largo de la historia. A través de estas enseñanzas, la Biblia nos anima a vivir con un propósito, a reflexionar sobre nuestras vidas y a considerar el significado eterno de nuestras decisiones. En definitiva, el mensaje de la Biblia sobre la vida después de la muerte es claro. Nuestro destino eterno está determinado por nuestra fe, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Y aunque los detalles puedan seguir siendo un misterio, las Escrituras nos aseguran que hay esperanza. Esperanza para quienes han vivido conforme a la voluntad de Dios y un llamado al arrepentimiento para quienes no lo han hecho. ¿Qué sucede después de morir? Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante milenios. Y si bien la Biblia nos brinda ideas profundas, también nos invita a confiar en el plan supremo de Dios y a buscar su guía a lo largo de nuestra vida. Los muertos resucitarán y su destino eterno quedará sellado según su fe en Jesucristo y sus obras. De esta manera, el concepto de Seol se transforma en una comprensión más matizada del estado de los muertos, en función de su relación con Dios y la justicia divina. Por ello, las enseñanzas bíblicas no solo describen la muerte como un fin definitivo, sino también como una transición hacia un juicio eterno que se traducirá en una recompensa o una condenación, en función de la vida vivida en la tierra. Además de las enseñanzas bíblicas, algunos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, aportan una visión más detallada y simbólica del destino de las almas y de lo que hay más allá. Enoc, que según la tradición fue llevado al cielo, describe múltiples niveles celestiales y regiones infernales alineados con la moralidad y las acciones de los humanos en la tierra. Estos textos no forman parte del canon bíblico oficial, pero ofrecen información adicional que algunos estudiosos utilizan para ampliar la comprensión del mundo espiritual y la experiencia de los muertos. Sin embargo, es importante recordar que, si bien estos libros ofrecen detalles adicionales, la enseñanza cristiana fundamental sigue siendo que el juicio final y el destino eterno están en manos de Dios. La relación que uno tenga con Él, basada en la fe y en las decisiones personales, determinará su futuro después de la muerte. El Nuevo Testamento nos da más detalles. Jesús habla de un lugar llamado el seno de Abraham, o paraíso, donde van los justos muertos. En Lucas 16, 22, 23 se cuenta la historia del pobre mendigo Lázaro y del hombre rico. Lázaro, que murió pobre, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. En el Hades, alzó los ojos, estando en tormento. Este pasaje destaca dos destinos diferentes: el paraíso para los justos y el Hades, un lugar de tormento para los malvados. Pero, ¿dónde están ubicados estos lugares, tan cerca uno del otro que uno podría verlos simultáneamente? En todo el universo existe un solo lugar donde pueden coexistir estas dos realidades: el tercer cielo. El tercer cielo
es el primer lugar que recibe las almas de los hombres que han abandonado el reino terrenal a través de la muerte. El apóstol Pablo fue invitado una vez al tercer cielo, aunque no pudo describir con detalle lo que vio y oyó allí. En 2 Corintios 12, 2-4 relata: «Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Allí oí cosas inefables que el hombre no puede expresar». ¿Qué vio o escuchó Pablo exactamente en el tercer cielo que se le prohibió compartir? El antiguo texto del libro de Enoc arroja más luz sobre lo que Pablo pudo haber encontrado. Enoc, un personaje bíblico mencionado brevemente en el libro del Génesis, fue llevado por Dios a los cielos y vio los 10 cielos de Dios con gran detalle. En su viaje, Enoc describe el tercer cielo como un lugar donde tanto el cielo como el infierno coexisten en el mismo espacio, algo que coincide con lo que Jesús describió en Lucas 16. Enoc también vio un hermoso jardín con árboles frutales y una fuente que fluía leche y miel, describiéndolo como un paraíso para los justos. Por otra parte, Enoc también fue llevado a un lugar terrible y oscuro, lleno de tormento, fuego y hielo, donde los malvados se enfrentan al sufrimiento eterno. Este lugar fue preparado para quienes honran el mal y practican la corrupción en la tierra. Es una reminiscencia de la visión de Jesús en Lucas 16, donde Enoc presenta un marcado contraste entre los destinos de los justos y los malvados, una separación permanente entre ambos. El libro del Apocalipsis ofrece una de las visiones más poderosas y definitivas de lo que sucederá después de la muerte. Describe una resurrección futura y un juicio final, en el que toda la humanidad, viva o muerta, será convocada a rendir cuentas ante Dios. Apocalipsis 20:12-15. Detalla que tanto los muertos grandes como los pequeños comparecerán ante el trono de Dios para ser juzgados según sus obras. Este juicio es justo y definitivo, y se basa no solo en lo que cada persona haya hecho en vida, sino también en si su nombre está escrito en el libro de la vida. Este libro de la vida simboliza el registro de aquellos redimidos por la fe en Jesucristo, quienes, por la gracia de Dios, reciben la entrada al reino eterno. El juicio final actúa como una separación cósmica entre el bien y el mal, entre los justos y los malvados. Nuestras acciones, nuestras decisiones de fe y nuestra obediencia a Dios tienen consecuencias eternas. Los versículos que siguen en este pasaje revelan que aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, un destino descrito como la muerte segunda. Este castigo eterno es una separación de la presencia de Dios, un lugar de sufrimiento y condenación. Este juicio es irreversible. Una vez que se tome la decisión final, no habrá vuelta atrás. Después del juicio, Apocalipsis 21, 1-4, habla de un nuevo orden, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo, enjugando toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Los justos, los redimidos por Cristo, vivirán en paz y gozo eternos en la presencia de su Creador. Mientras tanto, los malvados estarán separados para siempre de la gloria de Dios, viviendo en angustia y oscuridad eternas. La resurrección final y el juicio eterno no solo determinan el destino de cada alma, sino que también reflejan la justicia perfecta de Dios, recompensando a los justos y castigando a los malvados según sus obras. Entonces, ¿qué están haciendo los muertos en este momento? Según la Biblia, los justos muertos están en un estado de paz y consuelo, esperando la resurrección final y la vida eterna con Dios. Los malvados, por otro lado, están en un estado de separación y tormento, esperando el juicio final.
El libro de Enoc, apoyando las palabras de Jesús y el testimonio del apóstol Pablo, agrega capas de complejidad y profundidad a esta comprensión. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en que existe un claro contraste entre los destinos de los justos y los malvados. La búsqueda de la humanidad por comprender la vida después de la muerte refleja nuestro profundo anhelo de conexión y significado más allá de esta vida terrenal. Espero que esta exploración haya proporcionado alguna perspectiva sobre este fascinante tema de la vida después de la muerte.